Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la Comisión General de Gobernación y Puntos Constitucionales. Saludo con mucho afecto y respeto a los poblanos y a los poblanos. Y le pido atentamente a la diputada secretaria que nos haga favor de trazar lista y verificar que este es el foro legal. Claro que sí, con gusto, presidente. Julio Miguel Huerta Gómez. Presente. Laura Artemisa García Chávez, presente. Pavel Gaspar Ramírez. Presente. Jaime Natalia Uranga. Presente. José Luis Figueroa Cortés. Presente. Susana del Carmen Riestra Piña. Presente. Pedro Isabel Suriano Corrales. Presente. Me informo, presidente, que estamos presentes 7 diputados y diputadas. Muchas gracias, diputada secretaria. Con la asistencia de 7 diputadas y diputados al quórum, y se abre la sesión de la Comisión General de Gobernación y Puntos Constitucionales, siendo las 14 horas con 57 minutos de este día. Solicito a la diputada secretaria proceda a dar lectura al orden del día y lo ponga a consideración para su votación, por favor. Claro que sí, diputado presidente. Orden del día, sesión pública ordinaria que celebra la 62ª legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, lunes 23 de junio del 2025. Lectura del acta, número 1, lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 18 de junio del año en curso y en su caso, gracias. Primero, pase de lista, declaración de quórum legal. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior del 17 de junio del 2025. 4, lectura, discusión y en su caso aprobación del decreto en el que se revoca el mandato del presidente municipal, las regidoras y los regidores y de la síndica municipal y se declara la desaparición del ayuntamiento de Aguazotepec, Puebla, entre otros resolutivos. 5, lectura, discusión y en su caso aprobación del decreto por el que se revoca el mandato del presidente municipal, las regidoras y los regidores de la síndica municipal y se declara la desaparición del ayuntamiento de Cuauhtémoc, Puebla, entre otros resolutivos. 6, asuntos generales. Se pone a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. Queda aprobado el orden del día. En el punto 3, relativo a la lectura del acta de la sesión anterior del 17 de junio del año 2025 y en su caso aprobación, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración la dispensa de lectura y su contenido para su aprobación, por favor. Se pone a consideración de las y los diputados la dispensa de lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está a su consideración el contenido del acta antes referida. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén por la afirmativa, sírvanse señalando levantando la mano. Le informo, presidente, que es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. Queda aprobado el acta. En el punto 4 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del decreto por el que se revoca el mandato del presidente municipal, las regidoras y los regidores y de la síndica municipal y se declara la desaparición del ayuntamiento de Aguazotepec, Puebla, entre otros resolutivos, solicito a la dirección jurídica de cuenta del decreto antes mencionado. Buenas tardes, presidente. Con su permiso, diputadas y diputados. Hacer de su conocimiento que el presente dictamen tiene por objeto revocar el mandato del Ayuntamiento de Aguazotepec, Puebla y declarar su desaparición, así como nombrar un consejo municipal en el citado municipio para que concluya el periodo constitucional 2024-2027. Como antecedente, señalar que con fecha 23 de junio de 2025, el secretario del Ayuntamiento de Aguazotepec, Puebla, remitió a esta soberanía diversa documentación relacionada con las separaciones definitivas al cargo del presidente municipal, síndica, regidoras y regidores. Además, se remitieron a esta soberanía un total de 17 renuncias y manifestaciones para no protestar de ocupar el cargo como integrantes del cabildo del ayuntamiento de referencia. De acuerdo con la Carta Magna, las legislaturas locales, por acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender
suspender o revocar el mandato de alguno de sus integrantes o miembros por alguna de las causas graves que la ley orgánica. Asimismo, en el caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados designarán de entre sus vecinos a los consejos municipales que cumplirán los periodos respectivos. Estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley. En ese sentido, el artículo 57, fracción primera de la Constitución local señala que el Congreso, por las 2/3 partes de sus integrantes, puede acordar que un ayuntamiento ha desaparecido. En los casos de los puntos 1 y 4 de esta fracción, el Congreso nombrará un Consejo Municipal que será designado de entre los vecinos y que concluirá el periodo respectivo. Estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para las y los regidores. En ese sentido, la Ley Orgánica Municipal reconoce en los artículos 55 y 57 que corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, declarar la desaparición o suspensión de un ayuntamiento y o suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguna de las causas previstas en esta ley. Además, el 57 establece que el Congreso revocará el mandato del presidente municipal, los regidores y del síndico, declarando la desaparición del ayuntamiento por las causas que a continuación se señalan. En la fracción primera se establece por la falta absoluta de la mayoría de los integrantes del ayuntamiento, siempre y cuando no proceda que entren en funciones los suplentes ni se celebren nuevas elecciones. En cualquiera de los casos enunciados, se procederá a nombrar un consejo municipal integrado por vecinos del municipio, los que deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos para los regidores y el cual funcionará durante el tiempo que el Congreso determine. En ese sentido, la citada Ley Orgánica Municipal prevé en su artículo 48 que para ser electo miembro de un ayuntamiento se requiere ser ciudadano poblano en ejercicio de sus derechos, ser vecino del municipio en el que se hace la elección, tener 18 años de edad cumplidos y cumplir además con los requisitos que establezcan los ordenamientos aplicables. En ese sentido, diputadas y diputados, se somete a su consideración el siguiente decreto. Primero, se revoca el mandato del presidente municipal, las regidoras y los regidores y de la síndica municipal y se declara la desaparición del ayuntamiento de Aguasotepec, Puebla. Segundo, se designa el Consejo Municipal de Aguasotepec, Puebla, integrado por las y los ciudadanos siguientes. Presidente José Luis Cuevas Galindo. Suplente Daniel Rivera Ortiz. Miembros: María del Carmen Maldonado Cuevas, propietaria; Aleida Amadora Arrazola, suplente; Francisco Ortega Barrera, propietario; Ricardo José Ises Esquivel, suplente; Marisol Cruz Domínguez, propietaria; Lorena Vargas Beltrán, suplente; René Cortés Ortega, propietario; de Osvaldo Nájera Romero, suplente; Mariana Sánchez Islas, propietaria; Virginia Guevara Carmona, suplente; Maximiliano Galindo Rodríguez, propietario; Mario Alberto Mejía Santamarina, suplente; Pamela González Luna, propietaria; Ana Laura Mora Baltasar, suplente; Cupertino Mora, propietario; César Nao López Hernández, suplente; Sonia Rodríguez Hernández, propietaria; y Larisa Echeverría Cortés, suplente, estas dos últimas síndica municipal. Tercero, el Consejo Municipal nombrado a través de este decreto concluirá el periodo constitucional 2024-2027 e iniciará sus funciones a partir de la toma de protesta correspondiente. Cuarto, notifique el presente decreto a las personas titulares de los poderes ejecutivo y judicial del Estado, la Auditoría Superior del Estado, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal Electoral del Estado, así como a las y los integrantes del Consejo Municipal para su conocimiento y efectos legales conducentes. Como únicos transitorios se establece que el presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del Estado y entrará en vigor el día de su publicación. Sería la cuenta del diputado presidente. Muchas gracias a la Dirección Jurídica. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, pongo en consideración por su aprobación el decreto antes expuesto. Solicito atentamente a la diputada secretaria que haga la votación nominal, si está amable. Claro que sí, con gusto, presidente. Julio Miguel Huerta Gómez. A favor. Laura Artemisa García Chávez, a favor. Pavel Gaspar Ramírez. A favor. Jaime Natalia Uranga. Abstención. José Luis Figueroa Cortés. A favor. Susana del Carmen Riestra Piña. En contra. Pedro Isabel Suriano Corrales. A favor. Diputado presidente, le informo que tenemos 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Muchas gracias, diputada secretaria. Queda aprobado por mayoría.
En el punto 5 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del decreto por el que se revoca el mandato del presidente municipal, las regidoras y los regidores y de la síndica municipal y se declara la desaparición del ayuntamiento de Cuauhtémoc, Puebla, entre otros resolutivos, solicito nuevamente a la Dirección Jurídica de Fuerza con el proyecto de dictamen al dispuesto. Con su permiso, presidente. El objeto de este dictamen es revocar el mandato del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Puebla, y declarar su desaparición, así como nombrar un consejo municipal en el municipio citado para que concluya el periodo constitucional 2024-2027. Como antecedentes referidos que con fecha 9 de mayo de 2025, el secretario del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Puebla, informó a esta soberanía que en sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó la solicitud del presidente municipal para separarse del cargo temporalmente. Asimismo, con fecha 23 de junio de 2025, se remitieron a esta soberanía un total de 15 renuncias y manifestaciones para no protestar de ocupar el cargo como integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de referencia. En el contenido del dictamen es muy similar a lo anteriormente expuesto, se hace referencia tanto a la Constitución local de este Estado de Puebla, así como a la Ley Orgánica Municipal respecto a las atribuciones que tiene esta soberanía para el supuesto invocado. En ese sentido, diputadas y diputados, se somete a su consideración el siguiente decreto. Primero, se revoca el mandato del presidente municipal, las regidoras y los regidores y de la síndica municipal y se declara la desaparición del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Puebla. Segundo, se designa el Consejo Municipal de Cuauhtémoc, Puebla, integrado por las y los ciudadanos siguientes. Presidente Pedro Luis Cruz Bonilla, propietario. Noel González Posada, suplente. Miembros: Diana Villalba Hernández, propietaria. Felicita Escamilla Cabrera, suplente. Arturo Espíndola Martínez, propietario. José Luis Pineda de Leñano, suplente. Claudia Saraí Domínguez Casares, propietaria. Ángela Capiña Villalba, suplente. Luis Yair Efren Cruz, propietario. Darío Castro Moreno, suplente. Adriana Flores Hernández, propietaria. Elizabeth Herrera Granado, suplente. Saturnino Gómez Villalba, propietario. Luis Alberto Pérez Luna, suplente. Leslie Ordóñez Díaz, propietaria. Griselda Michelle Maqueda Pineda, suplente. Francisco Javier Salazar García, propietario. Manuel Alejandro Espinosa Chávez, suplente. María del Carmen Gaviño Cortés, propietaria. Alberta Vázquez Becerra, suplente. Estas dos últimas en calidad de síndica municipal. El tercero transitorio establece que el citado Consejo Municipal, nombrado a través de este decreto, concluirá el periodo constitucional 2024-2027 e iniciará sus funciones a partir de la toma de protesta correspondiente. El cuarto establece que se notifique el presente decreto a las personas titulares de los poderes ejecutivo y judicial del Estado, de la Auditoría Superior del Estado, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal Electoral del Estado, así como a las y los miembros del Consejo Municipal para su conocimiento y efectos legales conducentes. Y el único transitorio establece que el presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del Estado y entrará en vigor el día de su publicación. Sería la cuenta, diputado presidente. Muchas gracias a la Dirección Jurídica. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, pongo a su consideración para su aprobación el decreto expuesto. Solicito atentamente a la diputada secretaria recabe la votación nominal, por favor. Julio Miguel Huerta Gómez. A favor. Laura Artemisa García Chávez, a favor. Pavel Gaspar Ramírez. A favor. Jaime Natalia Uranga. A favor. José Luis Figueroa Cortés. A favor. Susana del Carmen Riestra Piña. Pedro Isabel Suriano Corrales. Diputado presidente, le informo que tenemos 6 votos a favor y 1 en contra. Muchas gracias, diputada secretaria. Queda aprobado por mayoría. En el punto 6 del orden del día, correspondiente a asuntos generales, ¿algún diputado o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 15 horas con 10 minutos del presente día. Muchísimas gracias a todas y a todos.